por favor, de nuevo. Gracias. Cuidado que salgo. Buenos días. Les agradezco a todos ustedes, representantes de medios nacionales e internacionales, el haber acudido a esta convocatoria. En primer lugar, me gustaría felicitar al Real Madrid por su título de campeón del mundo de clubes brillantemente conseguido este fin de semana en Abu Dhabi. Me hubiera gustado estar en la final, como siempre lo he hecho, del Campeonato del Mundo de clubes, pero como saben ustedes, he sido suspendido y no he podido asistir. Me voy a dirigir a ustedes a título personal en el ejercicio de mi libertad de expresión. Les he convocado a esta rueda de prensa en relación con las informaciones aparecidas el pasado viernes vinculadas a la posibilidad de que la Real Federación Española de Fútbol sea suspendida por la FIFA y, consecuentemente, nuestra selección nacional absoluta no pudiese participar en el Mundial de Rusia del próximo verano. Desde este mismo momento, desmiento de forma categórica y absoluta cualquier tipo de acción o intervención mía ante la REF o ante la FIFA. Lo desmiento categóricamente. No obstante, quiero explicar la situación, que la considero muy grave, a la cual se enfrenta el fútbol español. Les informo que los estatutos de la FIFA establecen con absoluta claridad, en sus artículos 14 y 19, las obligaciones y la independencia de las federaciones miembros y de sus órganos. Y leo textualmente, artículo 14 de los estatutos de la FIFA. Obligaciones de las federaciones miembros. Las federaciones miembros estarán obligadas a observar en todo momento los estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las decisiones de los órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAP, adoptadas en recurso conforme al artículo 57, apartado 1 de los estatutos de la FIFA. Y, de conformidad con el artículo 19 de estos estatutos, administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en asuntos internos. Artículo 19 de los estatutos de la FIFA. Independencia de las federaciones miembros y de sus órganos. Primero, todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros. Segundo, los órganos de la federación miembro se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección o los nombramientos. Por tanto, la FIFA únicamente está haciendo cumplir con su normativa estatutaria. La inscripción a cualquier organización internacional, en nuestro caso la FIFA y la UEFA, es voluntaria, reitero, es voluntaria, y previa autorización del Consejo Superior de Deportes de acuerdo con el Real Decreto de Federaciones Deportivas de 1991. Pero una vez es efectiva la inscripción, la Real Federación Española de Fútbol debe acatar los estatutos y normativas de dichas organizaciones internacionales. Esto no solo ocurre al fútbol, ocurre con todas las federaciones nacionales de los diversos deportes. Cuando se inscriben en una federación internacional es voluntaria y tiene que tener el consentimiento y la autorización del Consejo Superior de Deportes. Los representantes del Gobierno desean públicamente que la selección española realice un gran papel en las competiciones internacionales y también apoyan con todo tipo de recursos la organización de grandes eventos deportivos en nuestro país, como la final de la UEFA Champions League de 2019 que se celebrará en Madrid. U organizar, como bien conocen ustedes, la próxima Eurocopa 2020 en mi ciudad, Bilbao. Sin embargo, parece que el solo
aceptan la parte de los derechos que le concede la normativa de las organizaciones internacionales a la red. Pero ese mismo gobierno, por sus propios intereses, impide que ésta pueda cumplir con el capítulo de sus obligaciones. Todos no discuten que jugar al fútbol se juega con 11 y con un balón. Todos, no discutimos. El jugar con la mano y 13 no se aceptaría. Pues también el gobierno tendrá que aceptar lo que dicen las organizaciones internacionales, que, como bien conocen, y he dicho anteriormente, es una inscripción voluntaria y además consentida por el propio gobierno, autorizada. También deberíamos preguntarnos por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en otros países de nuestro entorno, como Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido. Estados cuyos ordenamientos jurídicos están tan consolidados como el nuestro o más. ¿Por qué no se dan esos conflictos en estos países? La respuesta es tan simple como que los poderes públicos de estos estados respetan escrupulosamente la autonomía e independencia de sus federaciones nacionales y, consecuentemente, cumplen con los estatutos de la FIFA y de la UEFA. Es decir, FIFA no está solicitando que un Estado soberano incumpla sus leyes como se argumenta. Lo único que está haciendo la FIFA es cumplir sus estatutos y reglamentos. Es el Consejo Superior de Deportes el que hace incumplir a la Real Federación Española de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedar sin mundial por sus injerencias en la red. Ni Ángel María Villar, ni la REF, ni la Real Federación Española de Fútbol tienen ninguna responsabilidad en la actuación independiente de la FIFA. Las situaciones que integran las injerencias del Consejo Superior de Deportes y su presidente en la autonomía de la red y que además constituyen vulneración de los estatutos de la FIFA son las siguientes. En primer lugar, el presidente del Consejo Superior de Deportes, el señor Lete, pretende que se anulen las elecciones a la Asamblea General de la Federación al solicitar la revisión de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte por el que se confirmaba el resultado de dichas elecciones. Y lo hace sin que la ley se lo permita, con manifiesta falta de legitimación, utilizando indiscriminadamente el contenido de las escuchas, olvidando que se trata de material probatorio obtenido con diligencias limitativas de derechos fundamentales. El señor Lete no ha solicitado autorización al juez central de instrucción para utilizar esas escuchas, ni siquiera ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre el particular. En este punto, confío en que una institución muy seria, como es el Consejo de Estado, informe negativamente y no permita dicha anulación de las elecciones. En todo caso, por la parte del Consejo Superior de Deportes, la injerencia ya está cometida. Segundo lugar, he de mencionar como injerencia en la autonomía de la Federación, que además en este caso ya ha sido declarada por los tribunales españoles, la determinación de la mayoría necesaria para aprobar un voto de censura. En los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, dicha mayoría está prevista en 2/3 de la Asamblea, mientras que la orden ministerial, que regula las elecciones a las federaciones, la fija en mayoría absoluta. Pues bien, la Audiencia Nacional ha anulado esta última en este punto, precisamente por no respetar la autonomía de la red al regular las cuestiones. Y aquí tienen la sentencia. En tercer lugar, el secretario de Estado, señor Lete, ha solicitado la apertura de expediente disciplinario porque porque abrí unas cuentas en las redes sociales durante las últimas elecciones. Previamente, que conozcan ustedes, yo solicité y se me concedió autorización
para hacerlo por la Comisión Electoral de la Real Federación Española. Lo solicité previamente y me autorizaron. Pues bien, en dicho expediente se me quiere imponer una sanción de destitución del cargo. Que sepan ustedes que dicha sanción no tiene precedentes en el deporte español y demuestra que el único objetivo de este señor es mi destitución y tomar el control de la red, tratando de conseguirlo por todas las vías. De hecho, casualmente, la instructora de este expediente es doña Cristina Pedrosa, que fue miembro del Tribunal de Justicia Deportiva gallego designada por el señor Lete cuando era director general de deportes en esta comunidad, y luego la nombró como miembro del Tribunal Administrativo del Deporte al llegar al Consejo Superior de Deportes. En cuarto y último lugar, en relación con la suspensión de mis funciones como presidente de la red, esta no ha sido adoptada ni por el juez penal ni por ningún órgano de disciplina de fútbol. Ha sido, como usted sabe, por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, órgano rector del Consejo Superior de Deportes que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por el contrario, ha sido adoptada, como he dicho, como la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. La misma está asentada sobre la arbitrariedad más absoluta y con manifiesta vulneración de mis derechos y garantías básicas. Entre otras, debo destacar los hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación penal de la Audiencia Nacional contra mi persona eran conocidos por el señor Lete desde su nombramiento, sin que tomase decisión alguna sobre la petición de expediente. Es más, siempre mantuvo una actitud de colaboración con la red y conmigo también. Después se adopta la decisión de suspenderme cuando el procedimiento sancionador está ya suspendido, y obviamente eso no puede ser. No se hizo caso al informe de la Abogacía del Estado, solicitado por el señor Lete, el cual decía que no se aportaba documentación que permitiesen concluir que el presidente de la red o algunos de los miembros de los órganos de gobierno de la Federación hubieran incurrido en alguna infracción. Y, por último, la arbitrariedad es tal que el presidente de la Federación de Taekwondo, en una situación como la mía, no le han aplicado la suspensión de sus funciones y ha integrado la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes para pronunciarse sobre la suspensión de un presidente de federación en idéntica situación. Por último, quiero además señalar el estado actual del sistema de justicia deportiva. El órgano público encargado de decidir sobre los expedientes disciplinarios contra mí y en materia de elecciones es el Tribunal Administrativo del Deporte. Los miembros de este tribunal son elegidos por el Consejo Superior de Deportes y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Lete, es el que además envía las solicitudes para iniciar todos estos procedimientos sancionadores y de elecciones. Voy a poner un ejemplo de justicia. Es como si el que designa a los jueces de un tribunal de justicia actúa como parte y les dice por escrito cómo han de proceder. Y me hago las preguntas siguientes. ¿Y por qué hace esto el gobierno? Un gobierno que da lecciones de legalidad, poniendo en riesgo la participación de España en el Mundial que tan merecidamente se ha ganado en el campo, aún conociendo su carácter injusto y arbitrario, contrario a derecho y a la normativa FIFA. Pues bien, para mí es muy sencillo. Es fácilmente advertible que la principal causa de sus actuaciones, su grado de intervencionismo y desmesura no conformes con la ley, es apartarme arbitraria e injustamente de la presidencia de la red, no respetando mi presunción de inocencia y aún comprometiendo gravemente la autonomía e independencia de la propia federación y, en consecuencia, arriesgándose a las pertinentes sanciones por parte de la FIFA. Ojo,
que la posibilidad es seria. Evidentemente nadie lo desea, yo el primero, pero tenemos múltiples ejemplos de actuaciones similares de gobiernos que han llevado a las respectivas federaciones a ser sancionadas o a que finalmente hayan conseguido salvar la sanción gracias a que el gobierno ha recapacitado en el último momento. El más reciente caso ha sido el de Perú, en el que se ha tenido que retirar la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte que ponía en riesgo la autonomía de la Federación Peruana de Fútbol. Proyecto de ley, por cierto, muy parecido al texto de la vigente Ley del Deporte de España, o el caso de Grecia, perteneciente a la Unión Europea, que fue suspendida por la aprobación por el Parlamento en este país de una ley que regulaba las asociaciones deportivas, y en otros supuestos más recientes, como el de Australia y Kuwait. Y cuidado, porque hay países muy potentes no clasificados, como el caso de Italia, según nuestro grupo, que están al acecho de cualquier oportunidad para ocupar una plaza de cualquier selección clasificada. No hace falta recordar que se denunció en su momento a la antigua Yugoslavia y Dinamarca terminó jugando y ganando la Eurocopa del 92. Para finalizar, me preocupa como presidente de la red el poco conocimiento y la despreocupación de los representantes gubernamentales de mi país y más concretamente del secretario de Estado para el Deporte, señor Lete, de un tema tan conocido y recurrente dentro del ámbito deportivo internacional. Como queda constatado, el único responsable de que la selección pueda no llegar a la participación en el próximo Mundial es la actuación de este Gobierno. Ahora quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchísimas gracias.